Hola, ¿qué tal chicos? Un gusto volverlos a saludar. En esta ocasión vamos a ver un tema muy importante respecto a los números racionales. Vamos a estudiar lo que es la representación de los números racionales en la recta numérica. El procedimiento básico es entender que hay que reducir las fracciones a su mínima expresión equivalente. La segunda parte sería que toda fracción impropia irreducible, en lo posible tratar de convertirla a número mixto. Esto nos va a ayudar en su momento a la hora de identificar en qué posición ubicamos a los números racionales en la recta numérica. ¿Cómo se las representan? Bueno, las fracciones propias se grafican entre 0 y 1 y menos 1 en la recta numérica. Recuerden que las fracciones propias son todas aquellas fracciones que son menores que el 1, que un entero o menor que la unidad. Las fracciones impropias básicamente son todas aquellas que requieren más de un entero para poderse graficar. Es decir que en la recta numérica vamos a necesitar tantos enteros sean posibles desde 1 y menos 1 en adelante. Finalmente, se respeta el valor absoluto para la ubicación de fracciones, así como su signo y aproximación al cero. Veamos. Grafica los siguientes números racionales en la recta numérica. Lo primero que hay que identificar es qué tipo de fracción es 2/5. Entonces, 2/5 es una fracción propia, por lo tanto es una fracción menor a 1, es decir, que la vamos a graficar en la unidad o un entero. Ubicamos el 0 como punto de referencia y como determinamos hace un momento, el tramo entre 0 y 1 va a representar nuestra unidad, es decir, que 2/5 se va a encontrar en este tramo. Ahora bien, en este tramo nosotros vamos a fraccionarlo o dividirlo de acuerdo al denominador, que en este caso es 5. Entonces veamos, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces estos espacios, si nosotros los contamos, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir que hemos fraccionado el entero en 5 partes iguales, de las cuales vamos a tomar 2, porque eso es lo que nos indica el numerador. Entonces, 2/5 se encuentra en esta posición, es decir, entre 0 y 1, y como acabamos de decir, es una fracción propia que es menor a la unidad. Veamos otro ejemplo. Ahora es una fracción negativa. Igual es una fracción propia, es decir, menos 4/7 va a estar entre 0 y menos 1. Ubicamos el 0 como referencia y luego el 1. De acuerdo al denominador de nuestra fracción, vamos a fraccionar en 7 pedazos iguales el intervalo o el tramo entre 0 y menos 1, ¿no? Que representa nuestro entero. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y básicamente 7 hasta llegar hasta el menos 1, ¿verdad? De acuerdo a esto, a nuestro numerador vamos a tomar 4 pedazos, ¿no? Justo ahí donde está el número 4 o el pedazo o la fracción 4 es donde va a estar ubicado menos 4/7, ¿no? Entonces esta es nuestra referencia. Es así pues como hemos podido graficar estas dos fracciones propias. Veamos otros ejemplos. Ahora tenemos un número impropio, es decir, cuyo numerador es mayor que el denominador, es decir, 12/5. Para esto es importante transformar 12/5 a una fracción que tenga una parte entera, en otras palabras, es decir, un número mixto. Entonces 12/5 será un número mixto de la siguiente manera. En la tabla del 5 vamos a buscar un número que multiplicado por 5 se aproxime a 12. Ese número es 2. Entonces 2 por 5, 10. Para llegar a 12 sería 2. Entonces la respuesta sería 2 enteros con 2/5. Podemos entender entonces que esta fracción va a estar graficada a partir del entero número 2 y como tiene un pedacito más o una fracción más, es decir que va a estar entre 2 y 3, ¿sí? La parte entera es 2 en la recta numérica y la pequeña fracción adicional es el siguiente entero. En este caso lo vamos a graficar entre el entero 2 y el entero 3, ¿ok? Entonces por aquí más o menos, ¿verdad? Entonces podemos observar aquí el 2, que es esta parte entera, y 2/5 pues se encontraría más o menos por este sector. Entonces veamos, vamos a fraccionar en 5 partes iguales el entero entre 2 y 3. Entonces
de acuerdo a lo que nos indica la parte del denominador de la parte fraccionaria, son 5 pedazos. 1, 2, 3, 4 y 5. De los cuales nosotros vamos a tomar simplemente 2, que es lo que nos indica el numerador de la parte fraccionaria del número mixto. ¿Ok? Entonces, para ver más a fondo qué fue lo que ocurrió, podemos verificar entonces que exactamente desde 0 hasta 3 los enteros se han partido en 5 partes iguales, ¿no? Si tú puedes verificar, son 12 quintos, y si nosotros contamos hasta el entero en 3, podemos verificar que tenemos 12 quintos. Por ejemplo, aquí tenemos 5 quintos, acá 10 quintos, perdón. Y en esta parte tenemos 2 quintos. Si lo sumamos, eso nos va a dar como resultado 12 quintos. Entonces es así como hemos graficado la fracción impropia de 12 quintos, ¿no? Es importante que te des cuenta que al transformarlo en número mixto se nos facilita la ubicación entre los enteros. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos menos 13 sextos, es decir, una fracción negativa. Al igual que en el caso anterior, buscamos en la tabla del 6 un número que se aproxima a 13. Ese entero es 2. 2 por 6, 12 y 1, 13. Entonces podemos verificar que en la recta numérica tenemos la parte negativa del entero menos 2. Es decir, que va a estar graficado entre menos 2 y menos 3. Entonces vamos a graficar en la parte negativa nuestros enteros. ¿Ok? Es decir que a partir de menos 2 hacia la izquierda vamos a tomar un sexto. En otras palabras, vamos a fraccionar menos 3 y menos 2 en 6 partes iguales. 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces de estos 6 pedazos, de acuerdo a nuestro numerador, vamos a tomar uno. Y si te puedes percatar, los demás enteros, evidentemente también se fraccionaron en 6 partes iguales, porque son 13 sextos lo que realmente estamos graficando. Entonces si los contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 sextos. Entonces exactamente aquí, tal cual como lo demuestra nuestro número mixto, entonces en esta parte pues iría graficado 13 sextos, ¿verdad? Interesante. Bueno, hasta aquí hemos visto cómo graficar fracciones propias e impropias en rectas independientes. En el siguiente ejemplo lo vamos a hacer en una sola recta. Tenemos el siguiente grupo de fracciones. Entonces lo primero que tenemos que identificar es los tipos de fracciones que se presentan en este conjunto numérico. Por ejemplo, 5 octavos y 3 quintos son fracciones propias, por lo tanto es decir que van a estar entre 0 y 1 básicamente graficadas, ¿no? Luego tenemos aquí 5 enteros con un cuarto y tenemos acá 9 cuartos, ¿verdad? 5 enteros un cuarto ya se nos facilita porque es un número mixto, pero 9 cuartos es una fracción impropia, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es orientar nuestro primer entero, que sería para la ubicación de las fracciones propias entre 0 y 1. 9 cuartos, aquí lo recomendable es transformarlo a un número mixto. Entonces ese número mixto sería 2 enteros un cuarto. Ahora bien, 5 enteros con un cuarto y 2 enteros un cuarto son dos números mixtos que tienen parte entera. Es decir que vamos a ubicarlos básicamente en el entero 2 y en el entero 5, ¿verdad? Entonces vamos a ubicar esos enteros. Tenemos el entero 2, el entero 3, el entero 4 y el entero 5. Y básicamente, como podemos detectar, el entero 6, ya que 5 enteros con un cuarto estaría más o menos graficado en este sector. Entonces, veamos dónde ubicaríamos primero las fracciones propias. Podemos determinar a 5 octavos. Entonces vamos a contar los números o los pedacitos, ¿no? O el número de pedacitos que se requieren para graficar 5 octavos. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, el numerador nos dice 5 y vamos a percatarnos que tenemos 5 pedacitos de 8 pintados, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces justo aquí estaría 5 octavos. Muy bien. Ahora vamos a tomar nuestra siguiente fracción propia, que sería 3 quintos. Ahora el entero entre 0 y 1 se va a fraccionar en 5 pedazos iguales. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Excelente. De los cuales nosotros vamos a tomar 3 pedacitos.
¿verdad? Aquí tenemos 1, 2 y 3, entonces justo aquí al lado o antes del 5 octavos estaría ubicado 3 quintos. De acuerdo, hasta ahí hemos graficado nosotros las fracciones propias, es decir, 5 octavos y 3 quintos. Veamos qué es lo que ocurre con el número mixto que ya tiene su parte entera y 9 cuartos. Entonces, en este caso, vamos a ubicar primero 9 cuartos, porque tiene parte entera con 2 enteros y un cuarto, es decir, entre 2 y 3. Puedes detectar que el entero, al igual que en el caso anterior, pues de las fracciones impropias, es decir, que va a estar graficado entre el entero 2 y el entero 3. Entonces, la parte fraccionaria nos dice que se va a dividir en 4 pedazos iguales. Y eso es lo que ocurre aquí. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, en este sector va a estar ubicado 9 cuartos, ¿verdad? En este sector. Veamos entonces. Podemos observar cómo los enteros se han fraccionado en 4 partes. Y luego, pues, hasta aquí en este punto, si nosotros contamos desde atrás, tendríamos pues 9 cuartos. Muy bien. Finalmente vamos a ubicar 5 enteros con un cuarto, es decir, que va a estar entre el entero 5 y el entero 6. El mismo que se va a dividir también coincidentemente en 4 partes iguales. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Excelente. Luego lo que tenemos que hacer es ubicar pues nuestro número mixto, que sería 5 enteros con un cuarto, ¿verdad? Entonces podemos observar que los enteros se han fraccionado en 4 partes iguales y justo en este sector pues estaría graficado 5 enteros con un cuarto. Muy bien. Entonces de esa manera pues nuestras fracciones y nuestros números mixtos quedan representados en una misma recta numérica. En este caso pues el ejercicio pues tiene números positivos, pero el mismo proceso se aplica en caso de que sean números negativos. ¿Ok? A continuación te dejo unos ejercicios para que practiques, ¿verdad? Y recuerda que el éxito en tu aprendizaje es la práctica constante de estos ejercicios en la parte matemática. ¿Sí? Cuídate, Dios te bendiga, espero verte pues en una pronta ocasión, ¿sí? En una nueva ocasión. Chao, chao.